Estos días se cumple un año de que el Real Madrid hiciera oficial el fichaje de Endrick Felipe Moreira da Sousa, el joven delantero brasileño, que parece ser la perla más brillante de la cantera brasileña de los últimos años. Hay quien dice que puede ser bastante mejor incluso que Neymar. Esto es todavía incierto, ya que si bien Neymar no ha acabado siendo el Balón de Oro que prometía ser, sí que ha llegado a unas cotas de prestigio que aún Endrick le costará bastante tiempo alcanzar. Pero no se puede negar que para un chaval de 16 años cuando lo fichó el Madrid, 17 ahora, tener a sus espaldas los logros que ya tiene Endrick, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, es sin duda una garantía de que esto no puede salir mal. Como dije hace poco, con el fichaje de Arda Güler, el Real Madrid va a salir ganando sí o sí de esta operación. En este caso se ha invertido un poquito más que con el turco. Se habla de que han sido 35 millones fijos más 25 en variables, unos 60 o quizás con impuestos podría irse hasta 70. Ya sabéis que con esto de las cifras, tanto en lo que se refiere a fichajes como en cuanto a salarios, se suele hablar un poco con cifras aproximadas, pero más o menos esas serían las cantidades de las que se está hablando. Así que estaríamos hablando de unos 60 o 70 millones por el jugador más prometedor de Sudamérica de la última década. Y esto lo digo siendo totalmente consciente de que hay dos jugadores ahí que precisamente posee el Real Madrid, como son Rodrigo y Vinicius, que provienen del mismo país y que han sido fichados en estos últimos años. Para mí la calidad de Rodrigo y Vinicius está fuera de toda duda. Creo que son dos cracks que van a reinar en Europa estos próximos años. Pero se ve que Endrick tiene algo más, un puntito incluso por encima de Vinicius, que para mí es uno de los 3 mejores jugadores de Europa. Sé que es quizás un poco arriesgado hablar así tan pronto de un chaval tan joven. Como suelo decir, la carrera de un jugador cuando es tan joven está siempre sometida a una incertidumbre que nos hace imposible saber hasta dónde puede llegar, porque en cualquier momento pues una lesión grave, por ejemplo, puede truncar toda su carrera. Esperemos que no suceda, pero incluso aunque no hubiera lesiones, nunca se sabe hasta dónde podría llegar, en este caso, la progresión de Endrick. Pero según los expertos, sí que parece que este chico apunta verdaderamente muy alto. Lo que está haciendo en el Brasileirao, en la liga brasileña, es algo que parece ser que no se ha visto nunca en la historia reciente de ese campeonato. Para quien no lo tenga claro, los 60 kilos de los que hablábamos no van a ser 60 de golpe, van a ser 35 fijos y posibles 25 por objetivos. Sé que habrá quien piense que a lo mejor la afición se lo va a tener en cuenta. Ha costado 60 millones, tiene que rendir inmediatamente. Bueno, realmente no es así, porque son 35 los millones que le ha costado al Madrid. Los otros 25 son por objetivos que además no son de fácil cumplimiento. Entre ellos está, por ejemplo, ganar el Golden Boy. De modo que el número de partidos por titular, los goles marcados, los títulos conquistados y el citado Golden Boy, si todo esto se cumple, acabarían siendo 60 millones, pero claro, significaría que el chico ha rendido incluso por encima posiblemente de las expectativas, por lo que nadie le recriminaría ni al club ni a él el precio pagado por él. Si esto no se cumple, incluso aunque el jugador rinda a buen nivel, pero por ejemplo no gana el Golden Boy, que yo sinceramente aquí voy adelantando que me importa un pimiento ese premio y si no lo gana pues mejor, pues sucedería que el Madrid lo habría conseguido por un precio aún más barato, de modo que aún mejor. Pero como digo, si los acaba pagando todos esos millones, pues el Madrid se asegura que los paga porque realmente el delantero paulista ha explotado y su valor se ha multiplicado, de modo que lo podríamos no necesariamente vender, pero si es necesario lo venderíamos por muchísimo más dinero. Según se comentaba, el Real Madrid no fue el único en intentar ir a por el jugador, el PSG también lo intentó y le hizo al Palmeiras de hecho una oferta conjunta de unos 80 millones, tanto por Endrick como por Estevao, la otra joya del Palmeiras, pero fue finalmente la voluntad del jugador la que se impuso y la rápida actuación del Real Madrid también, que acabaron por decantar la balanza a favor del equipo blanco. En cuanto al salario, creo que se hablaba de unos 2 millones de euros brutos por cada una de las temporadas, aunque seguramente pues, si rinde bien sus emolumentos acabarán aumentando progresivamente a medida que vayan avanzando los años. En estos días este joven delantero se ha proclamado campeón con el Palmeiras por segundo año consecutivo
en una remontada increíble a Botafogo, que es el equipo que estuvo durante 31 partidos seguidos como líder de la competición. Por supuesto, para lograrlo han sido imprescindibles las aportaciones de Endrick, sobre todo a nivel de goles, que ha marcado 10, y asistencias. Es un chaval que participa en ataque tanto fabricándose como repartiendo goles a los demás. Si veis imágenes de este jugador, que en este vídeo os voy a adjuntar varias. Si veis imágenes y vídeos de este jugador, si buscáis imágenes y vídeos de este jugador, en este vídeo os voy a ir poniendo varias de las más recientes que tiene. Este jugador que vendrá en julio de 2024 al Real Madrid, cuando ya sea por fin mayor de edad, se puede apreciar que el Real Madrid ha fichado un auténtico cañón, un futbolista que llegará al Madrid con un potencial brutal, físico, técnico y goleador, que por supuesto necesitará un periodo de adaptación, como todos los jugadores, un periodo en el que tendrá que ir madurando, y además Bellingham ha dejado un listón muy alto en cuanto al rendimiento inmediato, que probablemente Endrick no logrará alcanzar, eso es algo nunca visto, pero aunque no se espere ese rendimiento inmediato, sí hay muchísima expectación y unas expectativas bastante altas respecto a las cifras goleadoras y de asistencias que Endrick puede ir dejando conforme avancen los años y vaya adaptándose al juego del equipo. De momento lo que ha demostrado hasta ahora ya es asombroso. Una progresión que de momento le ha llevado a ser campeón de Brasil, siendo uno de los futbolistas más determinantes, y hasta siendo convocado para la selección absoluta. Es decir, con la edad que tiene, si en España muestra el nivel que se le ve en su país de fantasía con sus controles, de regate, de golpeo con la zurda de balón, desde luego este chico va a ser un espectáculo. Conociendo al Bernabéu, que no suele ser un público de los más agradecidos y de los que más animan a los jugadores, con este chico estoy seguro de que el estadio va a vibrar y se va a contagiar de su carácter y de su energía. Y es que Endrick es un delantero con, primero, una calidad sobresaliente y después un físico muy potente. Sobre todo destacan mucho la fuerza de su tren inferior. Es un jugador de estos que se gira muy rápidamente y descoloca a todos los que le están intentando defender. Y eso le convierte en un jugador imprevisible y a la vez pues explosivo y veloz. A esto se añade que, además de que tiene un enorme talento, siendo tan jovencito, que es pues un adolescente, tiene una fuerte personalidad. Es un tipo que no se arruga. Entonces, claro, es competitivo, es peleón, es duro con los rivales que le hacen marcajes así muy estrechos, los que buscan ponerle nervioso para sacarle del partido. Tiene aún un poco todo lo necesario para poder destacar en un equipo serio de Europa y, pues, por supuesto, en el más importante, que es el Real Madrid. El único defecto que yo quizás le buscaría, pues por ponerle un pero, es la altura. Solo, entre comillas, solo mide 1,71 metros de altura, que para el fútbol actual pues se puede considerar un poco bajito. Es más o menos la altura de Messi. Es bajito, pero es bravo. Es un tipo contundente con el balón en los pies y cuando le buscan las cosquillas no se arruga, como he dicho antes. Pero claro, si no eres lo suficientemente alto, hay una cualidad que ya no se va a poder explotar mucho, que es seguramente el remate de cabeza. Ahí sí que vamos a tener que acompañar a Endrick, si se acaba haciendo con el puesto titular de delantero la temporada que viene. Vamos a tener que complementarlo con otro delantero o alguien en ataque que sea un poco más alto. Por lo menos para las fases de partido en las que busquemos ese tipo de juego, de centros y remates. Y bueno, hablaba antes del carácter y es que esta es una cualidad de la que hay que hablar, porque Endrick tiene un carácter fuerte que viene de familia muy humilde, ha tenido que sufrir mucho y de ahí ha ido desarrollando ese tipo de personalidades. A mí me recuerda un poco a Cristiano en cuanto a carácter. Ha tenido que pasar por etapas duras para llegar a ser lo que hoy significa, en este caso, Endrick. Él asegura que toda su vida ha sido muy difícil. Él atribuye a su familia y a Dios el haber podido superar esas etapas. Suele hablar de cuando en Brasilia lo pasaba muy mal, ahí es donde vivía, ahí es donde jugaba su padre, que bueno, nunca llegó a ser profesional, pero jugaba fútbol. Y ahí fue cuando al hijo lo captó el Palmeiras, que es cuando se tuvo que trasladar a Sao Paulo. Y ahí solo le acompañó su madre. Su madre, según cuenta, pues
pasó hambre, es una persona muy luchadora que lo dio todo para que su hijo pudiera salir adelante. El padre se quedó en Brasilia, se quedó allí cuidando de los hermanos de Hendrik, la hija mayor y el hermano pequeño. Y nada, así se fue Hendrik poco a poco forjando ese carácter fuerte, competitivo y luchador que hace que, unido a su talento descomunal, pues ahora sea una estrella difícil de derrocar. Quiero hacer mucho hincapié en esto porque ha habido recientemente estrellas o gente con mucho talento en el fútbol brasileño que, bueno, ese carácter no lo tenían y les han podido mermar un poco la progresión. En algunos casos se han conseguido sobreponer. Por ejemplo, con Vinicius. Vinicius ese carácter no lo ha tenido al principio, lo ha tenido que ir adquiriendo poco a poco, viendo cómo era la gente con él. Una persona que se caracteriza tanto por su inocencia, pues lo puede pasar un poco peor y necesita curtirse. Por supuesto, Vinicius ya lo ha hecho con creces, pero lo tuvo que hacer en circunstancias complicadas cuando llegó a España. Y yo creo que eso aquí a Hendrik no le pasaría, al tener el historial que tiene. Además, cuando se junte con Vinicius y con Rodrigo, pues va a estar más que bien acompañado y protegido. Recordemos que para entonces la sociedad brasileña que va a formar con Vinicius, que tendrá 24 años, y Rodrigo 23, pues va a ser bastante sólida. Le podrán aconsejar y, si lo necesita en algún momento, incluso proteger. Además, Hendrik ya empieza a tener ese tirón mediático y comercial que siempre está bien también en un jugador. Hay que mirar no solo lo deportivo, sino también lo económico. Porque si el Real Madrid, como digo, al final no acabase quedándose con Hendrik, porque por lo que sea no le interesa o no entra en la estructura del futuro entrenador, etc., y le interesase acabar vendiéndolo, acabaría sacando muchísimo dinero por él. Pero yo espero que esto no pase, porque Hendrik me parece que es uno de los delanteros que va a acabar dominando en Europa en los próximos años, pues junto a Vinicius, Haaland, Mbappé y alguno nuevo que vaya saliendo. Citábamos antes al PSG como uno de los competidores para hacerse con el joven jugador, y he pasado por alto otros equipos que estaban interesados, como el Chelsea, por ejemplo, o el Barcelona. Pero ahora lo menciono porque creo que el hecho de que el Barcelona haya estado detrás de este jugador, así como con Arda Güler, son dos jugadores que el Barcelona quería tener en sus filas y va a ver ahora cómo los tiene el Real Madrid. Cómo crecen, cómo mejoran y cómo posiblemente acaben dominando el fútbol en el Real Madrid, su máximo rival. Entonces esto, teniendo en cuenta cómo dominan los medios de comunicación, por desgracia esto es así, no lo podemos combatir, ellos tienen ese poder mediático, pues puede acabar desembocando en una campaña de desprestigio y de ataques constantes, pues como ha habido contra Vinicius o contra otros jugadores como Bale, pero incluso más acentuada, porque estamos hablando de jugadores que el Barça quería tener y no los va a tener porque el Madrid se ha sabido manejar mejor, ha manejado mejor los tiempos, y también porque económicamente el Madrid tiene más músculo, ya que el Madrid pues no ha derrochado como el Barça estos últimos años, ni ha ido a la quiebra a base de gastar dinero tontamente o de no saber administrarlo, entre otras cosas gastando millonadas en controlar al comité técnico arbitral. Hendrik ya conoce Madrid, ya conoce la ciudad deportiva de Valdebebas y por tanto su futuro lugar de trabajo a partir de julio, y por lo que cuentan está muy ilusionado de venir al Real Madrid, y por lo que cuentan todos está muy ilusionado y muy motivado de venir al Real Madrid a demostrar lo que él vale. Creo que con este jugador los madridistas estamos de enhorabuena, vamos a disfrutar mucho y tenemos por delante un futuro muy ilusionante. Ya lo teníamos, pero ahora con Hendrik probablemente vamos a estar mucho más cubiertos en las posiciones de ataque, y pues quizás ni siquiera haga falta finalmente ese fichaje estrella de Mbappé y de Haaland estoy hablando, que aunque nos ilusionarían mucho también, no lo vamos a negar, sobre todo el de Haaland, el innombrable, creo que a algunos no les hace tanta ilusión. El caso es que con Hendrik, solamente con él ya nos podría valer, porque tenemos ahora mismo un equipo muy sólido y muy compensado en ataque y en defensa. Así que una perla joven con las cualidades de Hendrik para marcar los goles podría quizás ser más que suficiente. Recordemos que acabaría formando un tridente con Vinicius y Rodrigo, que sería el tridente brasileño más letal posiblemente de la historia. Como apunte gracioso podemos decir que Hendrik, que ha ganado en estos
últimos 2 años 4 títulos, 2 Brasileiraos, un Campeonato Paulista y una Supercopa, pues ha ganado más títulos que todo el Barça, como leía por ahí, en los últimos 3 años. No está mal, ¿eh? Añadir por último que su contrato, aunque solo se puede firmar por 3 años por normas de la burocracia, es casi seguro que se ampliará a otros 3 en cuanto llegue al Real Madrid. Por lo tanto, como mínimo lo tendremos hasta 2030, si no ocurre nada extraño. Pues este es Endrick, madridistas. Así que estáis totalmente legitimados para estar ilusionados con él, porque es un chico que de verdad creo que nos va a hacer vibrar y nos va a traer momentos muy ilusionantes. Así que sed muy felices, ¡Hala Madrid! Y nada más.